No. Todo bien. Estamos a hablar de la hora. ¿Me escuchan? ¿Están todos presentes, virtual y presencial? Sí, se escucha perfecto y se ve bien. Bien, bueno. Buenas tardes. Continuamos con el curso de dosimetría externa. Ya la semana pasada, ya hasta el lunes, habíamos comenzado la unidad 4, ya nos referí específicamente a dosimetría externa. ¿Vale? Vamos a continuar con esta unidad en una charla que va a estar dedicada a las especificaciones funcionales de los dosímetros personales. Bueno, la idea hoy es conocer un poco algunas de las especificaciones funcionales que se le piden a los dosímetros para poder evaluar la exposición externa. Como contenido repasaremos un poco el tema de nivel de referencia porque está relacionado de cierta manera con una de las especificaciones y ya entraremos después en las especificaciones funcionales que veremos hoy, que serían relacionadas con la exactitud y la precisión de las mediciones, con la estimación de la incertidumbre de las mediciones y algunos aspectos también sobre el requerimiento de los umbrales de dosis mínima que deben ser de medirlo capaz de los dosímetros. Esto es de recordar que la clase pasada vimos ya las diferentes formas de hacer la evaluación de la exposición externa empleando dosímetros, los diferentes escenarios que se podían presentar en esos escenarios y con esos dosímetros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver qué requerimientos, qué expresiones funcionales tienen que cumplir esos dosímetros para poder garantizar y facilitar la evaluación de la exposición ocupacional. Como decía, el tema de nivel de referencia lo vimos un poco cuando revisamos el tema del control de la exposición ocupacional, pero lo quería recordar porque además tiene relación con el tema de la dosis mínima medible y la exactitud de la precisión. Recordar que los niveles de referencia son valores predeterminados de una magnitud determinada, dosimétrica o de presión aerológica en general, por encima de la cual se debería tomar alguna acción o decisión. Esta acción puede ser una investigación o una acción propiamente dicha. Pero bueno, un valor que se establece para uno encauzar una investigación o una acción con respecto a la exposición ocupacional que se haya presentado. Generalmente estos niveles se refieren a la dosis efectiva, que es la dosis que la magnitud básica que está expresada en los límites, y también a las otras magnitudes de dosimétricas, en los cuales también hay límites para los órganos, y en este caso se llama límite de referencia derivado, porque se derivan para esas magnitudes y están en función de los límites de dosis que tenga cada una de las magnitudes. Hay formas de calcularlo, que lo veremos también en el transcurso de la charla. Importante resaltar que un nivel de referencia no constituye un límite, simplemente un nivel de referencia para yo tomar acciones, generalmente para reducir las exposiciones, porque hay algunos valores cerca de los límites, o para encauzar también posiblemente posibles acciones de optimización. A saber, se definen tres niveles de referencia. Los nivel de registro, nivel de investigación y nivel de actuación. Cada uno tiene sus características y posibles formas de determinarlo. Vamos a hablar un poco sobre eso. Recordad cuando vimos que el nivel de registro es la dosis que por encima de la cual hay que registrar las exposiciones ocupacionales. Esto se define por la ICRP en referencia a los límites de dosis para el periodo de monitoreo. No vamos a hablar mucho de los números porque están más adelante en la parte de exactitud, pero bueno, también se dice que el nivel de registro se puede utilizar para dejar de registrar, entiéndase bien la palabra, el objetivo. O sea, las dosis que están por debajo del nivel de registro no son necesariamente que tienen que ser incluidas como en los registros de exposiciones ocupacionales de los trabajadores. Sobre ese elemento hay varias tendencias, hay varios criterios. En general, los elementos que se manejan es que despreciar las dosis bajas de radiación puede que no ayude a motivar a los trabajadores y a la dirección
a mejorar a la producción, a esforzarse por optimizar, pero también es importante no prestar desmedida atención a dosis muy bajas que realmente no tienen implicaciones en la exposición ocupacional ni de cara a los efectos que pueda tener la radiación. Eso es un criterio importante, hay que tener un sentido común a la hora de establecer este valor y también, bueno, las recomendaciones que hace la ICRP, que se basa en un análisis de un 1% de una dosis anual, sobre todo un milisievert, o de un por ciento, un 10%, de que lo hablaremos más adelante los datos, con respecto a las magnitudes de los órganos. En general, se recomienda que los servicios tomen un nivel de registro si, igual al nivel mínimo de detección que tienen, ¿no? O pueden adoptar el que esté con normativas regulatorias en el país. Generalmente ya las autoridades ahora definen un valor a partir del cual hay que registrar sí o sí la dosis. El nivel de investigación, como su nombre lo dice, es un valor de una magnitud cualquiera, dígase operacional o dígase de protección, a partir de la cual habrá que examinar la causa o implicaciones de la situación, o ambas cosas, una o la otra o ambas cosas. O sea, ¿por qué se produjo esa exposición y qué implicaciones tiene? Eso requiere un conocimiento, por tanto, y ya esto cae en el tema que vimos en uno de los objetivos del curso, en el tema de interpretación del valor que tengo. O sea, estos niveles de investigación forman parte de ese proceso de interpretación, por cuanto hay que hacer un uso del valor y saber qué implicaciones tiene. Generalmente, para fines de optimización, se utiliza un valor de alrededor de 3 décimos de la fracción del límite de la pertinente para las magnitudes de dosis efectiva, y vemos que para un periodo de monitoreo esa dosis está alrededor de 0,5. No quiere decir que se robe este valor, haya que calentar la altura reguladora o demás, más bien que propiamente dentro de la institución se analice la situación y se tomen medidas para que no haya una tendencia a seguir con ese valor, y esa es la idea, ¿no? En este caso no hay que, digamos, implicar tu reguladora, a menos que esté establecido en la normativa. Normalmente lo que se establece en la normativa son otros valores. Dedicaremos más adelante una charla a ver toda la normativa en Uruguay que tiene que ver con la exposición ocupacional, y ahí veremos los valores que hay que usar acá cuando uno sea el encargado o el titular de una institución o que maneja un servicio de simetría. Como dice ahí, por debajo de este nivel no es necesaria ninguna revisión adicional. Bueno, eso está en función de los objetivos de optimización que persigue la institución. Puede ser que se persiga un objetivo más ambicioso, y puede ser que sí, lo que no es obligatorio hacer esa investigación. Por último, se define un nivel de actuación, que es un nivel de esta magnitud sobre la cual ya hay que encaminar acciones protectoras o remediales, o sea, que ya se superaron determinados niveles o determinados límites de dosis, por lo tanto, hay que causar acciones que mejoren la protección o incluso remediales, ya con el trabajador, de mandarlo a consulta, revisar posibles efectos, o sea, eso sería el nivel de actuación. Evidentemente, se establecería sobre la base de niveles de dosis significativos con respecto a los límites de dosis anuales o para el periodo, y generalmente estos niveles se aplican ya cuando hay una exposición crónica o situaciones de emergencia o una exposición potencial sobre una situación inesperada en nuestra práctica, en nuestro procedimiento, que como resultado se obtiene una dosis, digamos, significativa. Hay que identificar esas acciones. En general, si es un evento, digamos, de carácter catastrófico, puede haber implicaciones a exposición al público, y estas acciones pues, son más necesarias todavía para impedir exposiciones al público. En general, por ejemplo, aquí le ponemos un ejemplo, el nivel de actuación para el caso del radón en el lugar de trabajo, que ya es una práctica que se considera prácticamente, para que la redundancia, como una necesidad de exposición, de control de exposición ocupacional. Se usa un valor de 1000 metros cúbicos, que equivaldría a una dosis de alrededor de 6 milisieverts. ¿Vale? Si esa dosis se da en esa situación, hay que hacer una actuación para reducir esa exposición.
Bueno, hasta ahí lo queríamos recordar y enfatizar sobre los niveles de referencia, que no son tres. Ya entraríamos acá un poco a hablar de las especificaciones dosimétricas, las especificaciones que deben cumplir los dosímetros para garantizar, como habíamos dicho, una adecuada evaluación de la exposición ocupacional externa con para todas las situaciones que vimos. Por eso es que se dice que estas especificaciones funcionales, pues evidentemente, tienen que corresponder con los objetivos de la dosimetría. Y vimos que el objetivo cuál era: proporcionar una medición fiable de la magnitud operacional. Ahí está la primera especificación, que ya la hemos visto. Pueden ser las tres magnitudes que hemos visto que se usan para evaluar la exposición operacional. En casi todas las situaciones prácticas, independiente del tipo, la energía y la dirección, ahí hay otra expresión funcional, o sea, tienen que ser capaces de medir de manera fiable con esas condiciones de radiación, de campo de radiación, de energía y dirección predominante, y con una exactitud global prescrita o adecuada. Y ahí está la otra especificación, que o sea, tiene que tener una exactitud que sea apropiada, aunque veremos que el tema de la exactitud, la precisión, dosimetría, por las bajas dosis y las características de los campos, es un tema. ¿Se cortó la conexión? Sí, porque estaba entrando alguien, parece. ¿Ya está? ¿Se ve? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Se escucharon la última parte o sí? Los objetivos Sí, no, sí, la de siguiente la... transparencia se vio también. En la mitad quedó un Este poco se vio. cortado el sonido. Este se vio. Esto se vio, Este ¿no? sí, esto se vio, sí. Me define el objetivo de la especificación. Bien. Bueno, entraríamos un poco en lo que son las especificaciones de exactitud y precisión. Al respecto, comentarles que hay una declaración de la Comisión Internacional de Meteorológica, de la publicación 60 del año 91, que se establecieron algunos preceptos con relación a la exactitud de la dosimetría, y están basadas en que se observó que se pueden lograr con determinados arreglos de laboratorio y calibración niveles de exactitud del orden del 10%, con un nivel de confianza del 95%. Evidentemente, esto hay que tener en cuenta que si, claro, uno hace la calibración en un laboratorio donde conoce bien todas las condiciones de exposición del dosímetro, la temperatura, la humedad, el campo, demás, pero en el puesto de trabajo sabemos que eso no es así. No se conoce a veces bien el espectro energético ni tampoco la orientación del campo. Por lo tanto, las incertidumbres reales siempre serán mayores que las que podamos obtener en una estimación en condiciones de laboratorio. Eso hay que tenerlo en cuenta en la práctica. Y uno de los aspectos que va a influir, pues evidentemente, es esta situación de los campos, que no son totalmente homogéneos, y que la orientación siempre del trabajo con respecto a la fuente no es la misma. Por eso es que, bueno, en eso, como los diseños de los dosímetros han tratado de solventar esta situación de manera que sea lo más isotrópico posible su respuesta, o sea, que responda de la misma manera, en cualquier ángulo que responda a la radiación, y eso es una de las pruebas que veremos más adelante que hay que hacer y que tiene que cumplir determinado rango de desempeño. En ese sentido, la ICRP declara que la incertidumbre global, digamos, pudiera estar para la dosis efectiva en torno a los límites de dosis en un factor de 1,5 para la parte positiva o para la parte negativa en fotones. Ya para neutrones, estos niveles son mucho más difíciles de alcanzar, y también para la radiación beta, por las características que pueden tener los oxímetros, son difíciles de alcanzar. Y el otro elemento es que cuando se miden dosis muy bajas, muy cercanas a los límites de detección de nuestro sistema, niveles de fondo del sistema, evidentemente ahí la incertidumbre pueden ser
más significativas. Esos son aspectos que se tienen en cuenta cuando la ISRP hizo sus declaraciones con respecto a la incertidumbre y los requisitos que vamos a ver más adelante, que no podemos olvidar. Estas declaraciones están hechas sobre todo para dosis efectivas y las dosis equivalentes, o sea, para magnitud de protección radiológica, tomando como base los estudios que se hicieron en grandes grupos de trabajadores ocupacionales, y a partir de ahí se pudieron hacer estas declaraciones de los posibles niveles de exactitud y precisión de los oxímetros dentro de un límite, a considerar un límite aceptable de precisión, y teniendo en cuenta también la magnitud de las dosis que se pueden recibir. En general, esta declaración se hace una ampliación y se aplica a las magnitudes operacionales en el sentido de que en los niveles de, como dice acá la declaración, en los niveles del orden de los límites de dosis anuales, las dosis anuales aparentes recibidas por una persona, en cualquiera de las magnitudes, indicadas por una serie de oxímetros básicos utilizados regularmente durante el año y llevados a la superficie del cuerpo, ahí está, no deberían diferenciarse en más de menos 33 a más 50% a nivel de confianza del 95% de las dosis personales equivalentes que indicaría un dosímetro ideal. O sea, esta es la aseveración que se establece y por lo tanto a la hora de hacer la calibración y la estimación de nuestra exactitud hay que verificar el cumplimiento de este requisito. Como ven, es un ruido bastante amplio, tiene un diapasón de un menos 33% a un 50%. Ténganse en cuenta las dificultades que hemos mencionado anteriormente, por lo tanto, establecer criterios más estrictos sería algo en la práctica difícil de lograr. Veremos cómo se hacen estas evaluaciones. Por su parte, la Comisión Internacional de Magnitudes y Medidas de Frontera Lógica, la ICRU, estableció que en la mayoría de los casos, una incertidumbre global de una división típica del 30% debería ser aceptable. O sea, está considerado aceptable un 30%. Pero teniendo en cuenta que a veces esto en la práctica, como hemos comentado, para alguna energía y ciertos ángulos de incidencia, no es accesible de lograr, teniendo en cuenta también los espectros de energía las posiciones que puede ocupar el dosímetro de la persona con respecto al campo. Pero bueno, establece un valor de un 30% como referencia para la exactitud que deben lograr nuestros dosímetros como desempeño funcional. Perdón, una pregunta, Daniel, que me quedé colgada. ¿Por qué es diferente en la transparencia anterior, el menos 33 y el 50, de la que sigue? Aquí, Ahí. bueno, esta es una declaración de la ICRP, que la declaración de la ICRP 60 fue el primer paso que se pretendió hacer para establecer algún rango en cuanto a la precisión de los dosímetros, sobre todo basado en una estadística en estudios empíricos que había, teniendo en cuenta también ya las características de desempeño y de las pruebas tipo que veremos en la próxima de los dosímetros. Por su parte, la ICRU trató de mejorar este desempeño. Veremos después en la práctica que aún estos criterios se unieron en uno solo y vamos a llegar a lo que es el criterio actual. Claro, pero creo que la pregunta de Carolina es por qué no está centrado, ¿no? Claro, porque no es más o menos 50, por ejemplo, o Disculpa, más o menos disculpa. 33, pero justo. No está centrado porque en general la dosimetría se pretende que sea, primero está el tema de la respuesta energética, que a baja energía sobreestima la dosis en el tejido, por lo tanto hacia arriba puede haber un corrimiento generalmente superior, y en ese sentido se dio un poco más de cobertura hacia arriba para esa incertidumbre. No sé si Ok. se entiende, ¿vale? ¿Dónde me quedé? Ya estoy lo mismo. Voy para adelante, para atrás. Bueno, hablamos un poco del nivel de registro porque tiene que ver con ese nivel, esa incertidumbre, los niveles bajos de dosis de reacción, que es uno de los más complicados. Ya vimos la definición del nivel de registro que se refiere a registrar dosis
digamos que no dejen de estimar dosis alrededor de un milisievert para la dosis efectiva o un 10% del límite de dosis equivalente correspondiente. O sea, ese es el valor de referencia que se ha de tomar para determinar la dosis mínima que tiene que ser medida, que tiene que ser registrada. O sea, si nuestro sistema no es capaz de medir eso, ya está, digamos, no está cumpliendo con una de las especificaciones que debe cumplir. Afortunadamente, la mayoría de los sistemas, por lo menos los dosímetros personales la cumplen, no tanto así los equipos de monitoreo, donde a veces no tienen para determinados rangos de energía y tipo de radiación, no abarcan este rango y no se pueden usar para determinados puestos de trabajo. Entonces, como decíamos que se puede uno adoptar el criterio que por debajo de este nivel no es necesario incluir las dosis en los registros de dosis ocupacionales, entonces se convierte en aceptable que para esos valores la incertidumbre esté alrededor de ese propio nivel de registro, o sea, de 0,1 milisievert, y a partir de ahí se hace el cálculo. Esta expresión que vemos acá es la que permite calcular ese nivel mínimo del nivel de registro, a partir del cual ya yo tengo que incorporar las dosis en el registro ocupacional, donde L es el valor este que se toma, que es un milisievert o el 10% del límite para los equivalentes, y el periodo de monitoreo. Este periodo, evidentemente, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, y el valor de L cambiará en función de la magnitud. Por lo tanto, los niveles de registro para cada uno de los tipos de oxímetros que vimos anteriormente puede cambiar y también en función del periodo. Eso va a hacer que también se modifique un poco la especificación de desempeño para la certitud de precisión de los oxímetros. Acá le pusimos algunos ejemplos de cómo cambian esos valores, lo veremos después en la curva de trompeta. Entonces, este primer criterio lo que hace es que nos permite establecer una primera, digamos, condición de exactitud para las dosis bajas de radiación. Ese es el primer criterio, que sean capaces de medir esos valores tan bajos. ¿Vale? Como hablamos, muchos sistemas, afortunadamente, muchos sistemas oximétricos ya disponibles para oximetría personal tienen niveles de mínimo de detección, que lo veremos también al final de la charla, muy por debajo de este valor, y lo que se puede hacer entonces, hacer igual este nivel de registro a este nivel mínimo de detección, y por lo tanto ya estaríamos cumpliendo esta especificación del nivel mínimo de detección y el nivel de registro en cuanto a los oxímetros. Entonces, a partir de todo lo que hemos hablado, se ha podido apreciar que se establecen dos niveles de precisión a dos niveles de dosis importantes. Primero, en la región del límite de dosis, se consideró el factor de 1,5 en cualquiera de las dos direcciones, y luego, al nivel de registro de baja dosis, se hace igual al nivel de registro, por lo tanto ahí se aceptan valores de 100%. Esto da como consecuencia que este criterio conduce a una función discontinua, porque había un rango de dosis donde hay un valor y a partir de determinado valor que se considera la dosis ya cercana al límite, empezaría a tener otro valor, y lo que se hizo fue entonces adoptar un procedimiento de suavización de esta función para poder hacer un análisis, digamos, en todo el rango, y se adoptó una recomendación que se emitió en la publicación 35 para el rango de dosis intermedia, donde dice que se recomienda un factor de 2 en cualquier dirección con una presión aceptable para dosis de alrededor de un quinto del límite de dosis aplicable. Con esos valores se llega a aquel criterio de precisión y aceptable actualmente que se utiliza para los oxímetros personales en todo el rango de dosis, es el que está presente acá. Vemos aquí que el límite superior está dado por esta función que tenemos acá, y el límite inferior, bueno, cuando la dosis es 0, cuando la dosis que se convencional es menor que la dosis 0, bueno, pues se puede asumir un valor de 0, y cuando ya empieza a aumentar este valor convencional
con relación a la dosis mínima, pues adoptaría esta función. Aquí tiene la dosis, esta sería la dosis que estoy midiendo, esta sería la dosis de referencia que debería medir, ¿verdad? Y este es el mínimo que tengo que medir para cada uno de los magnitudes, incluyendo el periodo de monitoreo. Esas serían las definiciones que tenemos que aplicar cuando queremos evaluar el nivel de precisión que debe cumplir nuestro sistema. Esto parece un poco complicado, pero es una expresión que está así. Al final, aquí un poco hicimos un alto para que vean cómo puede variar el nivel de registro, o sea, el nivel mínimo que tenemos que medir en función de la magnitud y el periodo. Por ejemplo, para HP10, con un periodo mensual, utilizando el criterio de un milisievert, obtendremos un valor de 0,08, se aproxima a 0,1, ¿verdad? Por eso el nivel de registro a veces se pone en 0,1. Para CP07, dosis equivalente en piel y extremidades, con el límite de 500, con un 10%, para un periodo de monitoreo mensual, se tendría este valor, y para la simetría de cristalino, que antes era 150, ahora es 20, por este valor cambió, de 150 era otro valor, hoy tenemos un nivel de registro de 0,17. Serían los valores que había que tomar como referencia a la hora de hacer la evaluación de esa función que acabamos de presentar. Entonces acá ya se presenta lo que sería la curva que hay que utilizar para cuando vamos a evaluar el desempeño de nuestro sistema en cuanto a exactitud y precisión. Aquí están presentadas solamente para HP10 y H07, pero sería lo mismo. Ven acá como en las dosis bajas, la incertidumbre tiene un factor prácticamente de 100, más del 100%, y cómo se va reduciendo a medida que aumentan las dosis, lógicamente, porque se le exige a los sistemas que cuando las dosis se acercan a los límites, evidentemente el valor que reportan pues sea más confiable, tenga mayor exactitud de precisión, lo cual es posible porque, como decía, ya al tener más dosis hay más sensibilidad del dosímetro, y entonces empiezan a dejar de ser importantes fuentes que contribuyen a nuestra incertidumbre, a nuestra incertidumbre de presión para niveles de dosis bajos. Igual acá está la curva para HP07, porque tiene otro comportamiento. Aquí está la línea continua, es cuando estamos evaluando con un periodo mensual, y la línea discontinua. La continua, él pone abajo, 2 meses. La discontinua, 1. Sí, ajá, es que con esto es que no veo lejos. Ajá, eso es. La línea discontinua es para el periodo mensual, pues está más cerrado, claro, y así. Pero bueno, esto al final lo que hace es aplicar, no hay que complicarse. Venimos aquí y hacemos otro cálculo. Aquí, ¿cómo se obtiene eso? Aquí está el mínimo que tengo que medir, que es necesario medir. Aquí está la dosis que yo voy a hacer la comprobación, y está la dosis que me reporta mi sistema. Así yo, este punto lo tengo que localizar en este gráfico, y estoy viendo si mi desempeño es correcto o no es correcto. Así se hace la evaluación en la práctica. Esto se usa también para las intercomparaciones y las evaluaciones de desempeño de los servicios. A mí me quería claro, esa dice exactitud y la otra dice precisión. Esa de vos, y si te hablo de exactitud. Sí, la pregunta iba a salir, o sea, no es lo mismo exactitud que precisión. En general, esta se usa para evaluar las dos, tanto la exactitud, o sea, cuán preciso puedes medir la dosis, y cuán alejado puede estar del valor real. Se usa para las dos, la misma trompeta. O sea, pudiéramos entrar más adelante después, si es necesario, en una charla con respecto a la definición de cuándo es preciso una medición y cuándo no es, y cuándo es exacta. No quise entrar en esos detalles porque son conceptos que, si ya se manejan, conceptos estadísticos y de mediciones, se deben tener, pero se utilizan para ambas cosas. O sea, está combinado el criterio de exactitud y precisión, pero mayormente lo utilizamos para la exactitud. O sea, cuán cerca estoy yo del valor real que tengo que medir, no cuánto me disperso en una serie de mediciones. No sé si se entiende o hay que explicarlo. ¿Alguna duda? Si no, al final lo comentamos. Bueno, aquí algunas consideraciones generales que quisimos poner
Es decir, estos criterios tienen que utilizarse para demostrar el cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? Con respecto a la acceso global. Que mi sistema cumple esos valores que hemos visto de, de más 50 a menos 33, ¿verdad? Con esa función nos permite demostrar que el sistema cumple eso. De todas formas, hay que tener en cuenta que a veces algunos requisitos nacionales establecen valores diferentes a estos y habría que analizarlos si son alcanzables o no. También las normas de acreditación, la norma de calidad pide sus requisitos de incertidumbre, aunque generalmente lo que hacen es que se refieren a cumplir los requisitos de la norma internacional de la ISO, de la metodología conocida de la GUM, de la metrología, y a partir de ahí habría que también estar nuestro procedimiento de precisión con respecto a incertidumbre, con respecto a esos criterios. Importante saber, como hemos hablado, para el caso de la osimetría de extremidades, para las digamos, en piel, en el caso específico de las partículas de electrones positrones, de baja energía, estos términos son difíciles porque es complicado con respecto al espesor del detector lograr que se mida las cantidades de radiación que inciden y es complicado hasta ahora, aunque hay algunos sistemas que se están comercializando con detectores ultra finos, están logrando bastantes niveles de desempeño aceptables. Pero al principio se quiso medir la radiación beta de baja energía con los mismos detectores que se usaban para radiación gamma y cuando se hicieron evaluaciones de comparaciones, los resultados no eran todo buenos y por eso ya se han ido diseñando los detectores ultrafinos que se pueden usar con mejor desempeño. En general, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se hace una evaluación de mi sistema de dosímetro, estableciendo los criterios para los parámetros más importantes que pueden influir digamos, su funcionamiento y se hace una caracterización. Fundamental, como hemos dicho, es la respuesta con respecto al tipo de radiación y la respuesta con respecto a la energía y el ángulo con que puede incidir la radiación. Es un dos elementos importantes que veremos cuando se haga el análisis de incertidumbre, cómo son los factores que más pueden influir y luego dedicaremos una de las charlas futuras a ver cómo se puede hacer una metodología para hacer una determinación de la respuesta energética y angular de nuestro sistema. Daniel, perdón, una pregunta. ¿La ISO 17025 es más estricta? Por ejemplo, que los criterios que estaban... Yo decía que la ISO identifico lo que dice es que se adopten estimaciones de incertidumbre de acuerdo a las normas internacionales de la ISO o otras metodologías reconocidas, no da un valor. Ah, ok. O que se establezcan las políticas nacionales que tengan los órganos nacionales de acreditación. O sea, la ISO es bastante flexible. La ISO, si usted lee, la ISO no tiene valores para casi nada. La ISO solo pone requisitos casi siempre cualitativos y la parte cuantitativa queda para las normas técnicas que hacen la validación del método. ¿Vale? Bien, perfecto. O sea, de todas formas, hay una charla que si nos da tiempo, tenemos bastante, todavía nos queda, que se la vamos a dedicar a la ISO y específica para dosimetría. Y ahí vamos a ver todos estos requisitos de la ISO con números aplicados a simetría. Bueno, el segundo especificar de dosimetría funcional, que es interesante, que tiene mucho que ver también, o sea, como se ve, son dos cosas que están vinculadas una a la otra, es el tema de la incertidumbre. O sea, que es importante estimar la incertidumbre porque es una de las formas también de cuantificar la exactitud de nuestras mediciones. Hay orientaciones ya desde el punto de vista de toda la cuestión meteorológica de cómo se debe hacer esto. En general, los documentos más importantes que se usan, aunque hay otras normas y otras guías, es la guía de GUM, la famosa GUM, para la parte que es la guía para la expresión de la incertidumbre de las mediciones, que se aplica a la mayoría de los ensayos, tanto de metrología como de dosimetría, también para mediciones de puesto de trabajo, análisis de muestras, o sea, tiene todo el rango
de ensayos posibles, donde establece toda la metodología. Haremos un resumen en la charla de esa metodología, que la metodología en sí no es compleja, lo que es complejo es conocer cómo aplicarla para el caso específico que estemos tratando. Entonces, por eso que se dice que para evaluar certidumbre hace falta conocimientos teóricos y prácticos, experiencias sobre el método que estamos evaluando. Hay que tener también a la mano resultados de pruebas, de ensayos, de caracterizaciones que nos van a permitir evaluar determinadas propiedades del dosímetro en general del sistema que influyen en esa incertidumbre de nuestra medición. Y si queremos hacer una evaluación de certidumbre más rigurosa, habría que tener también en cuenta las condiciones reales de uso del dosímetro. Eso es más complejo, aunque se hacen ensayos en laboratorio, con maniquíes, simuladores de la persona o del órgano en cuestión, y se pueden hacer, digamos, estimaciones a esos parámetros un poco más reales. Pero siempre hay que tener en cuenta que todas estas estimaciones son condiciones de laboratorio y en la práctica la situación. Por eso es que se pide que se sea, digamos, lo más conservador posible en estimar la certidumbre para saber después que en la realidad eso puede superar nuestro valor, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el resultado. Bueno, la clásica metodología lo que establece que hay una función, que es el modelo matemático, que va a permitir obtener nuestra magnitud de medida o de salida, sea la que sea, HP10, HP, sea la que sea, en función de la monitoreo que estemos realizando, el dosímetro que estemos empleando, y X es una matriz donde van a estar incluidas todas las variables, parámetros que pueden influir en ese resultado de esa medición. Pueden ser parámetros propios del dosímetro o parámetros del campo, como hemos visto. O sea, propiedades del dosímetro que pueden estar influenciadas por las condiciones del campo, que pueden variar sea una condición del campo u otra. Eso tenemos que conocerlo. Ahí donde empieza la complejidad de la estimación de certidumbre, ¿verdad? Que hablaremos. Entonces, la metodología básicamente consiste en dos etapas: la formulación y el cálculo de certidumbre. Veremos ahora, en general, no aplicado a la dosimetría, porque dedicaremos a una charla, pero bueno, en general, esta metodología, las dos etapas, la primera etapa de formulación, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la magnitud de salida. Cuál es mi magnitud, y estamos hablando, recuerden que estamos hablando de magnitud operacional, que se miden con dosímetros, donde ya de por sí hay un proceso de calibración que introduce determinada incertidumbre, como vamos a ver ahí. Entonces, cuando yo tenga esa magnitud, tengo que conocer cuáles son todas las posibles parámetros o magnitudes que me pueden influir en mi resultado, que pueden afectar la magnitud de salida. Como les decía, que están asociadas al campo de radiaciones que puedo tener o a propiedades propias del sistema que pueden variar, como la estabilidad del lector, la estabilidad la variación de la sensibilidad del dosímetro con el tiempo, señales residuales. Hay que conocer el sistema, ahí es donde está la ciencia de esto, para llegar a hacer una evaluación más rigurosa o menos rigurosa, en función de los propósitos que tenga nuestra evaluación de certidumbre o los requisitos que nos pongan desde el punto de vista regulador o de acreditación del sistema. Ahí puse algunos ejemplos de magnitudes que hay que tener en cuenta. Las tasas de dosis, en el caso de dosimetría personal, no es tan importante porque la mayoría de los sistemas de los dosímetros, su respuesta no varía en función de la tasa de dosis, lo cual es muy bueno. También, como dijimos en la clase de método de medición, la mayoría de los sistemas dosimétricos son lineales en un amplio rango, aunque hay que tener en cuenta que ese rango tiene sus limitaciones, y el ángulo de incidencia, aunque se fabrican ya de manera que sean isotrópicos, que responden, sí, siempre influye, evidentemente, y influye más cuando hay diferentes rangos de energía de la radiación. Después, características del sistema, que hay que ver, en el caso, por ejemplo, de la simetría fílmica, pudiera ser la temperatura del revelador, en el caso de simetría termoluminiscente, la estabilidad del lector. O sea, son parámetros que uno tiene que saber que van a influir en mi resultado y por lo tanto tengo que conocer cómo voy a estimar cuál es su influencia, cuál es su contribución a mi certidumbre final. Como les decía, la calibración ya de por sí introduce
unos determinados contribución a la incertidumbre en medición, porque se hacen condiciones de referencia y además el laboratorio que hace las evaluaciones ya de por sí tiene sus fuentes de incertidumbre en cuanto al posicionamiento, la variación del campo con respecto a la distancia de la fuente, o sea, parámetros que ya son propios del laboratorio, que ya lo estamos nosotros, digamos, incorporando en nuestra estimación de incertidumbre. También importante, como se mide en dosis bajas de radiación, es la variación que hay en la radiación de fondo natural, que eso puede ser más complejo o menos complejo en función del puesto de trabajo que se evalúe o las características del fondo natural en la zona o en el país o en la instalación, digamos, que se esté evaluando. Eso hay que tenerlo en cuenta y también es un tema que hay que analizar. Eso sería el segundo paso de la formulación, determinar esas magnitudes, y ya en el tercer paso entraríamos en relacionar cómo todas esas magnitudes que pueden influenciar mi magnitud de salida se relacionan con esa magnitud. O sea, cuál es la función matemática, el algoritmo de influencia que yo puedo, cómo puedo evaluar esa influencia. Generalmente, estos algoritmos, ya los sistemas que se comercializan, lo traen ya explícito, cuál es la fórmula para obtener la dosis a partir de la medición del dosímetro y los parámetros de calibración y el lector de los dosímetros, aunque hay algunos parámetros que no están en el algoritmo, como puede ser el fade, la dependencia energética angular, que hay que incluirlo uno, ¿vale? Porque la mayoría de los sistemas, es decir, te traen el parámetro de lectura, que ya te incluye la variación de sensibilidad del propio detector, te trae el factor de calibración de tu lector, que ya trae asociado la variación que pueda tener la sensibilidad del lector, la estabilidad del lector, ¿vale? Trae los factores de corrección individual de los dosímetros, trae la resta de la dosis de fondo, por lo tanto hay que incluir la incertidumbre aunque yo evalúe esa dosis de fondo. Ahí empieza ya, cuando uno establece este algoritmo, este modelo, empieza ya a ver cómo se relaciona matemáticamente con mi medida de salida y por lo tanto, cómo lo voy a tener en cuenta después a la hora de hacer la propagación, que sería el siguiente paso. Mira, perdón, una pregunta más. Perdón que estoy molestando tanto de lejos. No, para nada. En relación a la radiación de fondo, en el MIEM, ¿cómo lo hacen ese tema? Hay una clase para el bien Ah, ok. y hay una clase para eso. A ver, el fondo, el fondo hay dos formas generales de determinar. O usas un valor promedio de la base Ujú. de fondo, ¿vale? Donde utilizas un estudio a largo plazo del comportamiento de la dosis de fondo en el país y haces un valor y cuánto es la variación de ese valor que tú mides en un tiempo. O sea, mi dosis de fondo es 10 nanogray por hora, pero las mediciones me dieron con más o menos 30%. Ese es tu valor. Ok. Ese es el valor que tú vas a restar a tu dosímetro Ok. y ahí estás incluyendo que tiene un 30% de variación típica. Por lo tanto, así lo incorporas. El Ah, pero otro es digo, hacer, pero miden en un lugar específico fijo o van haciendo como una especie de monitoreo de algunos puntos de referencia a lo largo del territorio, digamos. es lo que trato de explicarte. Si tú tienes la capacidad y la posibilidad de hacer una medición en todo el territorio, perfecto. Sería una evaluación de esa dosis de fondo más real, más Ok. robusta, pero no siempre es posible porque tú no tienes forma de distribuir dosímetros por todo el país. Por ejemplo, en Cuba, que es donde yo más conozco, hay una red de postas a lo largo del país, que son 18 postas. Ahí nosotros llevamos un programa de monitoreo que está implementado desde los años 90. Uno de los indicadores de esa red es la dosis integral medida con dosímetros termoluminiscentes. Evidentemente, ahí hay una estadística suficiente de años y años que te da un valor de la dosis de fondo, está alrededor de un valor, en este caso en Cuba son 60 nanogray hora, y ya tienes una estadística suficiente para asignarle una fluctuación estadística a ese valor. Ese es el que tomamos en Cuba. Aquí no tengo el valor de referencia, ¿vale? Lo que se hizo fue un estudio de fondo a nivel de laboratorio, Ok. se guardaron unos dosímetros no irradiados en un laboratorio durante un tiempo, se sacaron, se hizo una lectura, ese valor se hace, corresponde con que es la dosis de fondo y la variación que tuvo ese lote de dosímetros
es la incertidumbre que tiene. Ok. Ese es un valor único, no es un valor promedio nacional. Porque lo otro es, como te decía, ir instalación por instalación y enviar un grupo de dosímetros de fondo, donde ahí tú tendrías evaluada la dosis de fondo para cada uno de esas instalaciones con la variación que tiene el grupo que usa. Pero eso es caro, es operacionalmente complicado, hay que ver dónde ponen el dosímetro de instalación que tú no sabes, si lo pones cerca de la fuente o no. O sea, esos son de los Claro, retos. eso te iba a preguntar, lo pienso por ejemplo en medicina nuclear, que quizás es de los lugares más complejos donde puede haber más zonas de contaminación, y quizás entre comillas tenés un fondo más alto, pero no está bien que aceptes por defecto, digo, me imagino, en un fondo más alto porque tu práctica quizás la estás haciendo, digamos, en forma inadecuada y andás contaminando todo por donde están los dosímetros. Claro, eso es lo que hablábamos cuando hablamos de que es un proceso, la dosimetría, que hay problemas, entre comillas, que tienen que ver con el cliente. Este es uno de ellos. El Ujú. tema a fondo puede ser porque si la instalación no se toman las precauciones, evidentemente, y los dosímetros se usan en la práctica y después se deja cerca de la fuente de radiación, evidentemente el fondo que está recibiendo no es el fondo de la radiación natural. Y ya toda la estimación que tú hiciste de fondo natural se queda por tierra. Entonces, ese es uno de los factores. Evidentemente, hay que hacer una estimación conservadora de la dosis de fondo y también de la incertidumbre que pueda aportar. Y de hecho, se considera como una de las fuentes más importantes de Ujú. incertidumbre. Bien. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, nos quedaría, como esta primera parte de formulación, la última etapa, que es asignar la función de densidad de probabilidad para cada una de las magnitudes de entrada. ¿Por qué? Porque esta función de densidad de probabilidad nos va a permitir a nosotros definir todos los parámetros asociados con esa magnitud en función de la desviación típica, el valor esperado, el valor más probable, que son los que al final vamos a utilizar para hacer nuestra distribución, de propagación de la incertidumbre. Como un poco aquí es un proceso complejo, hay que conocer cada magnitud, su comportamiento, si es un comportamiento estadístico o es un comportamiento fijo, si es un valor que puede tener un rango máximo o un valor fluctuante, como veremos a continuación. ¿Por qué? Porque esta asignación de función de probabilidad, la ISO-GUM establece dos tipos de evaluaciones. La evaluación tipo A, que son aquellas magnitudes que se pueden hacer unas estimaciones por análisis estadística. Puede hacer un grupo de mediciones y los resultados de esas variables se van a distribuir con una determinada función estadística y a partir de ahí tú puedes hacer, pues entonces, asignando una función de distribución de probabilidad a esa magnitud, tú puedes estimar todos esos parámetros. Por ejemplo, el comportamiento de la sensibilidad de un lote de detectores. Tú haces una medición de mil detectores y supuestamente son homogéneos, pero te va a dar todos irradiados a la misma dosis, no te va a dar todos no te van a dar el mismo valor. Te va a dar una fluctuación alrededor de un valor promedio y entonces ahí tú calculas ese promedio, le asignas su desviación estándar y estás estimando por concepto de la variación de la sensibilidad de los dosímetros cuánto se incorpora la incertidumbre de tu medición. Eso se reduce un poco, esa contribución se reduce un poco cuando tú en tu fórmula de cálculo introduces el factor individual del dosímetro. No siempre es posible, por ejemplo, cuando se usan chips, pastillitas, es muy difícil controlar la sensibilidad de cada pastillita y registrarla. Los sistemas ya modernos casi todos traen tarjetas donde es más fácil este proceso. Pero al principio, la mayoría de los sistemas usaban chips. Era muy difícil asignar un valor de sensibilidad al chip y porque no tenía un código de chip. Entonces era difícil automatizar eso y eso es una ventaja que tiene las tarjetas. Pero bueno, igual se hacía un estudio de la población y a partir de ahí ya estabas introduciendo un factor de variación. ¿Vale? Entonces, la otra estimación, que se llama el de tipo B, son aquellas magnitudes que yo no puedo estimar por un estudio estadístico, porque no, su valor no depende de que haya una serie de mediciones, sino que es un comportamiento, una propiedad que tiene un valor que se puede componer en un rango, se puede una desviación máxima o una mínima, aunque se pueden caracterizar, digamos, como dice acá, por desviaciones típicas. Generalmente sus distribuciones de probabilidad tienen que asumirse en base a la experiencia o información que haya publicada. Un ejemplo muy claro
la dependencia energética angular es un valor que puede tener un rango máximo para un valor de energía determinado. Mi respuesta se va a diferenciar con respecto a mi radiación de referencia o el tejido en un valor de tanto. Y el fading igual, el fading, o sea, el desvanecimiento con una propiedad del dosímetro va a ser de un 5, un 10%, en función de las propiedades del dosímetro, en función de la temperatura en que se usa el dosímetro y otros parámetros que vimos que pueden influir en el fading. Esas son distribuciones del tipo B que no tienen, digamos, un comportamiento estadístico, sino que son variables que se comportan dentro de un rango. Eso hay que conocerlo para poder hacer la evaluación y la asignación de esa función de distribución de probabilidad. Acá le ponemos, manera de ejemplo, algunas fuentes de componentes de Hubble de cada uno de los tipos. Tipo A, por ejemplo, lo que hablábamos, la homogeneidad de un lote de dosímetro, la estabilidad del lector, de su sensibilidad, puede también ser un parámetro estadístico. La variación de cero del dosímetro también se hace igual, ¿vale? Entonces son parámetros que se pueden... La ventaja que tienen estos parámetros es que, como son parámetros estadísticos que se pueden medir por estadística, si uno logra aumentar el número de mediciones, logra reducir la incertidumbre asociada, o sea, la división estándar. Recuerden que se divide entre n, entre más un número de mediciones yo tenga, más chiquita va a ser la división estándar, ¿verdad? Por lo tanto, posiblemente menor mi incertidumbre. Claro, esto desde el punto de vista práctico tiene sus implicaciones. No le voy a hacer la medición de lectura de cero igual a todos los dosímetros y a dar el promedio. Se toma un lote representativo y se hace un estudio. Y se asume que todo el lote se comporta según eso. Y esa es la incertidumbre que yo asocio por ese parámetro. En cuanto al B, no se asusten con esto. Hay una actividad práctica que vamos a hacer para estimar esa incertidumbre. Vamos a traer un sistema, vamos a traer la fórmula, vamos a hacer el cálculo de incertidumbre con valores publicados, con valores de referencia del laboratorio nuestro o de otro laboratorio, para que veamos cómo, y vamos a variar algunos de los valores para que vean cómo, qué influencia puede tener esto, una incertidumbre total y qué condiciones hay que tener en cuenta para no salirnos de los requisitos que nos establece. En cuanto al tipo B, ya hablamos de la dependencia energética angular, la no linealidad también, porque en el rango en que no es lineal es una desviación máxima. O sea, errores de calibración es un valor que está asociado a procesos de irradiación y que lo reporta el laboratorio y que es un valor que no podemos cambiar nosotros. O sea, eso hay que conocerlo, por lo tanto hay que conocer el método que uno está trabajando para poder garantizar estos parámetros. Si es otro método de dosimetría, habría que ver quizá otros parámetros. Es ahí donde está la ciencia y la complejidad de una estimación de incertidumbre. Hasta ahí ya llegamos a que tenemos nuestro algoritmo, nuestra fórmula de cálculo, con todos los parámetros que pueden influir y las funciones de densidad de probabilidad clasificadas cada una en tipo A, tipo B, y por lo tanto la posibilidad de asociarle una desviación típica en función de la marca de redundancia, de la función de densidad de probabilidad que le hemos asignado. Entonces, la etapa de cálculo que consiste en propagar todas esas funciones de densidad de probabilidad y teniendo en cuenta el modelo matemático, cómo se relaciona. Esto tiene atrás una matemática, cantado estadística y incertidumbre, derivadas parciales, porque pueden ser, si son variables dependientes o independientes entre sí, y eso lleva a todo a matemática compleja. No quisimos ponerle los objetivos del curso para no complicar el tema, pero se puede ver. Pero al final, si se considera independiente cada una de las fuentes, lo que se llega es una suma cuadrática de la contribución de cada una de ellas y con un factor de peso determinado. Eso es la matemática que lleva atrás. Entonces, a partir, como les decía, a partir de esa función de probabilidad, yo puedo obtener los valores, valor central, y a partir de ahí, bueno, una desviación típica que representará la incertidumbre de cada una de esas. Combinándola, cada una, como les decía, suma en cuadratura, llegamos a la incertidumbre combinada de la magnitud Y, o sea, de nuestra magnitud simétrica, y en función le asocio entonces un valor de confianza en función del factor de cobertura que utilice, que veremos más adelante los posibles valores de cobertura para obtener determinados niveles de confianza en nuestro valor. Entonces, lo que hemos dicho,
como parte de este cálculo, la incertidumbre global, o sea, global, lo que se hace es combinar los efectos de ambos tipos de magnitudes. Como le dije, es toda una matemática, pero al final lo que se llega es una suma de cuadratura, porque se puede considerar con determinadas suposiciones que una es independiente de la otra. En este caso, la independencia energética angular, que es la más difícil, muchos la hacen separada, pero ya las metodologías actuales las hacen separadas porque es difícil decir que la dependencia de energía es independiente del angular. O sea, son dependientes. Y está demostrado porque la función de respuesta del dosímetro para un tipo de radiación cambia con el ángulo y para otro tipo también. O sea, son magnitudes que están muy vinculadas. No se debe asumir que son independientes, se pudiera hacer, pero no es lo más correcto. Y se hace una estimación combinada de esos factores. Los demás sí se pueden considerar, digamos, que son magnitudes independientes sí, y por lo tanto no habría que hacer una estimación combinada. Entonces nos quedaría esto, para nuestra incertidumbre combinada, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de la tipo A y tipo B, y en ambos casos sería una sumatoria de todas las contribuciones de cada uno de los tipos. ¿Vale? En general, se recomienda expresar esta incertidumbre como un factor relativo de la dosis que tengo que medir con respecto a la dosis que está presente, ¿vale? Con respecto a la dosis, o sea, un valor relativo para estimar una desviación con respecto a esos valores. Pero, ¿por qué no están acusados? Por ejemplo, el caso de este. No están cruzadas porque se consideran valores independientes. Ah, pero por ejemplo, independencia Angular. Sí, se considera, lo que acá no puse la derivada. Y lo que se hace es que se determina una incertidumbre combinada de ángulo y de energía, que tiene una fórmula que es así, la veremos. Claro, pero este término cruzado, o sea, dentro de la SA, por ejemplo, que sería no, la SA sería, por ejemplo, la dependencia angular. Sí. Una de las A sería la angular, la accesibilidad del lector, o sea, la energética angular sería una, que se termina ella sola, combinada. Sí, aquí sería la energética angular, más la accesibilidad del equipo, más la accesibilidad del dosímetro, más la variación de fondo. Aquí sería el fading, más la linealidad, más la calibración, Una fórmula así. Lo veremos ahí, no está claro que está la fórmula más adelante. ¿Qué hace la ISO? Recomienda para poder combinar con las desviaciones típicas, desviaciones estándar, las de tipo B que no tienen una distribución, digamos, gaussiana o de probabilidad que se le pueda asignar una variación, lo que se le hace que se le asigna una función de distribución tipo triangular, le decía triangular, donde ese tipo de distribución se le asocia una desviación típica con esta característica, donde A es el semiancho del intervalo máximo que puede variar este parámetro. O sea, yo tengo que hacer un ensayo donde yo determine ese parámetro que estoy caracterizando, cuánto varía, de cuánto a cuánto va, y a partir de ahí obtengo el valor de A y dividiendo entre 2 y entre raíz de 3, obtengo esa incertidumbre de esa fuente en particular. O sea, el fading, creo que lo puse por acá, me da, por ejemplo, este valor y yo calculo, entonces, en función de esta expresión y este criterio, voy a que el fading tiene, en este caso, lo que sea real, voy a que un valor de incertidumbre típica 0,06% y por lo tanto lo puedo combinar con una incertidumbre estándar que esté expresada en por ciento. Esta es la ciencia de esto, ¿no? O sea, queréis poner ese ejemplo para que vieran, ¿no? Como decía, le vamos a dedicar, quiero dedicarle una clase específica a toda la incertidumbre de los dosímetros. Como lo que se está combinando son todavía incertidumbres combinadas, diversiones típicas, esta primera incertidumbre que hemos obtenido tiene un carácter de división típica y por lo tanto se recomienda introducir lo que son los factores de cobertura para ampliar el diapasón de confiabilidad de nuestra estimación de incertidumbre, o sea, para hacer un estimado más conservador, y se introduce lo que se llama el factor de cobertura, que está tabulado en función de, si asumimos, por ejemplo, una función de densidad de probabilidad para la dosis que estamos midiendo, de gaussiana, o sea, puede distribuirse alrededor de un valor medio más probable,
se establecen esos factores y si establecemos un factor de 1, diríamos que esa es nuestra incertidumbre con un 68% de confianza y así para factores de 2 o 3, ¿vale? Se obtienen 95 y 99%. Lo más usado es el factor de 2 con 95 para ampliar el factor de cobertura y digamos que haya una mayor cantidad de mediciones alrededor del valor promedio que estamos diciendo que es el que estamos midiendo. Esto es importante. Cualquier declaración de incertidumbre que hagamos tiene que dejar explícitamente declarado, a cada redundancia, cuál es el valor de cobertura que utilizamos. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, hacemos todo esto precisamente para evaluar el funcionamiento de nuestro sistema, que era el objetivo. Si nuestro sistema es apropiado para las aplicaciones, para poder evaluar la exposición externa, y entonces hay que echarle mano al criterio que hablamos, que Carolina preguntó, de menos 36 al 50%, que es el valor el criterio que se estableció al final. Entonces, nos queda esta expresión para la incertidumbre total, usando factor de cobertura, uno puede ser 2, 1,96, que es el valor más exacto que tiene, quiere decir que nuestra incertidumbre global tiene que cumplir este criterio, ¿vale? A partir de ahí nos queda que la incertidumbre que primero calculamos, la combinada, tendría que ser que la suma de todos los factores está menor o igual que 0,21. Ese es el valor que tenemos que tener como referencia. Y ahí es donde está. Cuando hagamos toda la evaluación, nuestra fuente de incertidumbre, hacemos esta sumatoria y tenemos que demostrar que nuestro sistema cumple con el criterio de la ICRP, ¿vale? Para los criterios de precisión y estatura que hemos visto. Entonces, importante que este criterio no es para un parámetro individual, sino para la sumatoria, para la construcción de todos los factores que hemos tenido en cuenta. Aquí les quería poner un ejemplo, que es lo que decía. Aquí se ve. Por ejemplo, estamos estimando fuente de incertidumbre tipo B, ¿vale? Aquí estaría la energía del ángulo, y aquí estaría, sumamos esta fuente, en función de los valores que toman ellas, tengo que tener en cuenta entonces que otra no se me dispare mucho para que no correr el riesgo de incumplir este criterio. Por eso es que la angular se trata con mucho cuidado, ¿vale? Aquí tenemos la expresión que nos quedaría sacando la incertidumbre de angular aparte, o sea, dividiendo la incertidumbre tipo B en todas las que tienen que ver con la incidencia ángulo cero y una radiación de referencia, y entonces aquí las que tienen que ver con toda una radiación a diferentes tipos de energía, diferentes ángulos, ¿vale? Esto es lo que quiere es tratar de ver cuál es el límite que yo tendría que imponer a este parámetro, o cuál es el valor que tengo para ese parámetro, y entonces a partir de ahí, cuál es el límite que yo puedo tener con los demás parámetros. Eso en la práctica es lo más engorroso. Aquí se despeja el parámetro que queremos y está diciendo que, por ejemplo, para la incertidumbre por el mediano angular podemos obtener un valor de 0,16 si estos valores están alrededor de 0,10. Eso habría que hacerlo. De todas formas, en la práctica, esto es un valor que se va a determinar por un ensayo que no es más que irradiar un grupo de dosímetros con diferentes energías y diferentes ángulos y hacer una matriz energía y ángulo, y ahí vas a obtener la desviación máxima y vas a obtener el valor, el delta máximo. Lo que quiero demostrar es esto, que sí. O sea, que hay un rango para el cual la respuesta energética puede ser funcional, ¿no? No es que tampoco sea 0,01, porque hemos visto que para algunos valores de energía, la dependencia energética del dosímetro
puede ser importante. Aquí lo que hicimos igual, mostrar cómo se comporta ese valor en función de determinados valores. Si tengo una fuente de error, si tengo dos, o sea, cómo va a variar esos parámetros, digamos que es lo que haremos en el ejercicio práctico, a partir de esta expresión, ir modificando, tener una hoja de cálculo y modificando las diferentes fuentes de incertidumbre y viendo qué influencia tiene esto entonces en la incertidumbre total de nuestro sistema. Claro, dándole un nombre a cada una de las fuentes de error. Si el fading varía de aquí a tanto de un 5%, como puede ser, por ejemplo, para el TLD100, o un 20%, como era para el sulfato de calcio, ya hay un problema. O la respuesta energética, que para el fluoruro de litio está en un rango, sin embargo, para el óxido de aluminio es mucho mayor, o sea, combinando, y ahí podemos ver cómo los diferentes sistemas de nuestro dosimétrico tienen que ir ajustando sus comportamientos para cumplir el desempeño global, que es lo que se requiere. Acá, por eso, en general, esta es una de las fuentes que más contribuye, y por eso dice que hay que dedicar menos, además, como son estadísticas, si yo tengo problemas con la altura cero, claro, amplío mi muestra y trato de reducir esa desviación estándar. O asumo un lote más homogéneo, o saco las que están fuera de o sea, la sensibilidad, están fuera, las saco de mi población y no las utilizo, no utilizo tarjeta. O utilizo los factores individuales, y ahí yo reduzco entonces la incertidumbre que me está ocasionando ese parámetro. Si el lector es inestable, bueno, ya eso es un problema. O busco formas de que el lector sea estable, o ese lector no es apropiado. Afortunadamente, ya los sistemas que comercializan, los lectores son muy estables y las variaciones de sensibilidad en el tiempo son muy pocas. Tiene que ser que haya un mal funcionamiento de algún componente, o no tiene los mantenimientos apropiados por suciedad, demás, ¿no? Pero si uno cumple con los requisitos de protección del lector, es un parámetro que su incertidumbre es muy pequeña, por debajo de 0,01%, o sea, son parámetros que uno puede controlar. La adherencia angular también la puedes controlar, pero con el diseño del dosímetro. O sea, si es muy grande, entonces hay que mejorar el diseño del dosímetro y adecuarle los filtros, los niveles de dosímetro, equilibrio electrónico y demás. Ese es el tema de la incertidumbre. De todas formas, siempre comentar, en el caso de dosimetría personal, es importante la incertidumbre, pero no es tan significativa como en otras aplicaciones, ¿vale? Por los niveles de dosis son bajas, no tiene nada de malo, entre comillas, que yo diga que mi dosis era 0,15 y era 0,18, por ejemplo. Y si uno divide 0,18 y 0,15, hay una diferencia porcentual, digamos, importante. O sea, si estamos hablando de dosis muy altas, a niveles de los niveles cerca a los límites de dosis, si no es lo mismo que diga 15 milisievert, aquí diga 18. ¿Vale? Por eso es que se regula la trompeta para los valores de dosis. Y este último requisito que es también muy asociado al tema de los umbrales de dosis, porque es importante que los sistemas sean capaces de medir dosis baja, porque es lo que está presente en la exposición ocupacional. Y como hemos visto en este caso, es importante en el caso de la umbral de dosis, tanto las propiedades intrínsecas del sistema, mayormente el dosímetro, su sensibilidad y su variación de las lecturas cuando no están irradiados, y muy importante, como la pregunta que hizo Carolina, las variaciones o los valores de las dosis de lectura de fondo. Esos son los dos parámetros que me van a mí a determinar esta relación que hay aquí, porque al final la dosis que yo evalúo no es más que la dosis que yo registro en mi dosímetro menos la dosis de fondo que puede haber afectado ese dosímetro. Que tengo que tener un método, como les he explicado, de determinar. Y a partir de este criterio, bueno, se establece lo que se llama límite de decisión, que tiene que es un nivel de dosis por encima del cual las dosis pueden considerarse como dosis reales. ¿Vale? Así todo, estos son valores que todavía están muy cercanos al valor de fondo, y entonces lo que se establece son ya límites de detección, donde se establece un valor de un factor de cobertura para
garantizar que mi medición es diferente de ese valor de 0, o sea que está considerable, está significativamente lejos del valor de dosis 0 de mi sistema, y que es una dosis medida real, y entonces se establece ese factor de cobertura, y a partir de ahí el límite de detección, como ven, que es lo importante, que está determinado, este parámetro aquí es la variación que tiene mi estimación de dosis de fondo. Al final, lo importante es que sepamos que el límite de detección está determinado totalmente por la variación que pueda determinar mi dosis de fondo. Esto no solamente para los límites personales, en muchos sistemas espectrométricos o equipos de medición, esto es una característica, que el valor mínimo que puede medir está totalmente determinado por la medida en que yo puedo medir una dosis de fondo, la variación que tiene esa dosis. Eso es importante conocerlo porque constituye una fuente que afecta a la medición y a la incertidumbre de la medición. Y bueno, se establece entonces este valor, que ya si se tiene en cuenta no solamente que es una medición, sino que ya se le puede asociar una precisión dada, y se establecen ya los factores de cobertura establecidos. ¿Qué es lo importante acá? Esto que dice, no, para alcanzar un límite de determinación al valor del nivel de registro, por ejemplo, la desviación estándar de la columna de fondo tiene que estar por aquí. O sea, si uno multiplica esta desviación por un factor, ya sabemos entonces, si nuestras variaciones de dosis de fondo son muy altas, nos costará entonces obtener aquel valor que pusimos para funcionar, de que la dosis, la precisión a la dosis baja se iguala al nivel de registro. Y eso va a ser importante. Por tanto, hay que buscar que la señal intrínseca del detector, las señales de ruido del sistema, de los lectores o del equipo de medición, sean bajas, para que cuando yo estime la dosis de fondo, sus variaciones no sean mayores a determinado valor. Todo eso hay que conocerlo a priori, lo tienen que conocer los que diseñan los equipos, los que hacen los dosímetros, y también los que trabajamos en la operación rutinaria del sistema. Creo que esta es la última. Esto es otras cosas muy sencillas, que aparte de todas las cosas, ¿no? Lógicamente, el sistema tiene que cumplir los dosímetros para poder utilizarla en todos los usos que vimos, de punteros, para diferentes fuentes de radiación, diferentes puntos de trabajo, para extremidades, muñecas, cuello, cristalino. Los dosímetros tienen que tener determinadas características funcionales y operativas, también económicas, para que no sean tan costosos, que permitan su uso en la práctica. Bueno, ahí están, ¿no? Bajo costo, tamaño, el peso, la forma, que tengan un método de identificación bastante inequívoco y que sea duradero, que se pueda manipular, o sea, cosas ya de operación que son importantes a la hora de garantizar una funcionalidad del dosímetro apropiada. Esa es la última. Bueno, preguntas, comentarios. Un comentario para hacerles a todos, a ver si puedo compartir mi pantalla, un minuto, mostrarles. No sé si ahí ven lo que se ve en mi pantalla. Si no escapa, ¿no? Escape, di, ¿qué más? Stop share, ¿doy? Ya está. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, les digo para quienes puedan tener interés, hay un curso e-learning de la IAEA, que justamente es como para profundizar un poco todo esto que les mostraba recién Daniel sobre las incertidumbres. Está pensado para hospitales y laboratorios secundarios de calibración. Entonces, como todos estos e-learning, uno los puede ir haciendo a la velocidad que quiera porque están todos los videos, y para ir pudiendo ver videos subsiguientes, tiene que completar como una especie de prueba, pero que se puede dar tantas veces como uno quiera, hasta completar el mínimo necesario. Este curso tiene 12 horas aproximadamente, pero bueno, a los que les interese profundizar en tema de incertidumbres, hay un curso específico de 12 horas de la OIEA
para que lo puedan hacer a piacere. Ese era el comentario. Sí, lo que, como dice, está dedicado al laboratorio secundario por su implicación meteorológica que tienen y los hospitales, bueno, por las dosis altas que se manejan y demás. Yo no he pasado este curso, no sé de qué va. Yo tengo un curso de certidumbre de laboratorio, pero solamente para laboratorio. Tengo varias conferencias dedicadas. Que lo que pasa es que lo tengo en material impreso, no lo tengo digital, por eso no lo puedo compartir. Pero está bastante bueno y tiene muchos ejemplos prácticos de Sí, cómo hacerlo. digo, estos cursos lo que Sí, tienen bueno es que uno los hace así como a su propio ritmo, en ese sentido es lo que está interesante. Después hay otro, pero que todavía no está disponible porque está en revisión justamente, que es ya para, digamos, para laboratorios, digo, para quienes trabajan en los laboratorios secundarios, todo lo que tiene que ver con aspecto de metrología, es un poco más corto este curso, pero todavía no, como ven por ahí está under testing. Pero es bueno entrar a esta página del e-learning de la IAEA porque, digo, yo me metí solo en la parte que tiene que ver con cuestiones de dosimetría en humanos, digamos, pero hay learnings para un montón de áreas de interés de medición de radiaciones. De hecho, acá también hay cursos para control de calidad en radiología. Bueno, hay un poco de todo, así que está bueno que puedan entrar y ver. Simplemente se tienen que hacer un usuario, no les pide más nada. Eh, Así que nada, está bueno que los que les interese, quieran profundizar en estas cosas, se metan en esta página y puedan bichar un poco qué es lo que hay. nosotros por la red está Recrulan, que no sé si todos la conocen, estábamos gestionando un seminario web de incertidumbre, pero la persona que nos iba a apoyar eh, ha tenido problemas personales con su padre y no se ha podido desarrollar, pero si no es este año, el año que viene. Y lo queremos dedicar a dosimetría, porque hay bastante sobre laboratorios de calibración, dosimetría y incertidumbre. Ya viste que hay un curso de guía, pero en dosimetría nunca se ha hecho una actividad específica, más allá de un curso de calidad que dimos en Cuba en el año 2015, fue el último creo que fue, que dedicamos una o dos charlas a dosimetría, pero ahí, claro, fue las cuestiones prácticas, pero la idea de nosotros es que tener un curso que tenga todo este desarrollo teórico de la incertidumbre y luego las cuestiones prácticas para diferentes tipos de sistemas dosimétricos, incluido TLD o SL que ya está saliendo, para que sea de verdad digamos, de utilidad práctica. Sí, sobre todo por eso, porque en general, digamos, uno dice, no es más que propagación de errores, cosa que es cierto. Pero después está digamos, en la práctica concreta, bueno, tener en cuenta eso, todas las posibles fuentes de error que hay, como mostrar Daniel, cómo poder limitar algunos y los otros se te entran a disparar, en fin, o sea, hay cosas de la práctica del día a día que va más allá de solo hacer una propagación de errores como uno está acostumbrado en hacer una práctica de física, por ejemplo. O sea, como que la práctica diaria es la que lleva a que a veces puedan ser un poco engorrosos estos cálculos y además hay muchos factores que finalmente terminan incidiendo en la incertidumbre. Entonces, bueno, es como para hacerlo una, dos, tres, 10 veces hasta que finalmente cae la ficha y uno termina de comprender en su laboratorio todas las cuestiones que tiene que tener en cuenta. Esto requiere siempre experiencia, no es sencillo acometer un cálculo de incertidumbre si uno no conoce bien el método de medición que está utilizando, ¿no? Exacto. Y en las mediciones de puesto de trabajo también tiene su complejidad, con los radiómetros, los equipos de monitoreo de puesto de trabajo tienen también bastante complejidad. Bueno, si no hay más nada, muchas gracias. Hasta el lunes. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta lunes. Chao. Chao.